Hola estudiantes de 11º grado de Bachillerato Técnico Profesional en Gestión Agroforestal. En el espacio formativo de Ética y Orientación Agroforestal aprenderemos sobre características del mercado laboral hondureño, fuentes de trabajo, áreas potenciales de desarrollo. La expectativa de logro es analizar la situación de la demanda y oferta del mercado laboral en el contexto hondureño. ¿Qué es el mercado laboral? Se llama mercado laboral o mercado de trabajo al total de las relaciones en una sociedad determinada entre quienes buscan empleo remunerado, que son los solicitantes, y quienes ofrecen empleo o demandan empleados. Estos serían los empleadores. Por lo general, en otros términos, se llama así al total de la oferta y la demanda de empleo en un país, una ciudad o una región específica. El mercado laboral posee particularidades respecto al de los bienes de consumo o los servicios, sobre todo porque contempla un área clave de la economía y de la sociedad. Está fuertemente regulado por las leyes laborales emitidas por el Estado para garantizar a los trabajadores el respeto de sus derechos y beneficios, llamados lógicamente derechos laborales. En términos de mercado laboral, hablaremos de oferta y demanda. La oferta se refiere a la cantidad de empleos disponibles en una comunidad. Depende del total de las empresas, instituciones y empleadores que tengan puestos de trabajo disponibles. Así también la demanda se refiere a la cantidad de trabajadores desempleados o necesitados de trabajo que existen en la misma sociedad. Cuando la relación entre estos dos elementos favorece ampliamente la demanda, existen más solicitantes que empleos y por lo tanto se produce desempleo. Además, suelen empobrecerse las condiciones de empleo. En cambio, cuando hay más empleos que solicitantes, encarecen las condiciones de empleo, pues los empleadores deben competir entre sí por el empleado. También suele haber inmigraciones para llenar el agujero de la demanda. ¿Cómo funciona el mercado laboral? El mercado laboral se rige, como hemos dicho, por los lineamientos del derecho laboral, es decir, de las leyes del trabajo de cada país. Esto significa que a la hora de establecer contratos de trabajo, debe tenerse en cuenta una serie de acuerdos jurídicos, de beneficios y derechos individuales y colectivos e incluso prohibiciones. ¿Por qué es importante el mercado laboral? El mercado laboral es clave en la economía de los países, ya que su desempeño depende de la rentabilidad de las empresas. Por otro lado, también incide en la estabilidad de la paz social. Una sociedad desempleada es inclinada al malestar, a las protestas, a la pérdida del poder adquisitivo. A lo largo, esto tiene repercusiones políticas, económicas y de todo tipo. Por otra parte, es importante conocer los indicadores del mercado laboral. A la hora de estudiar y comprender el mercado laboral y sus dinámicas, se presta atención a los siguientes indicadores. Número 1. Población económicamente activa. Esto se refiere a la cantidad total de personas de un país o una sociedad que son capaces de trabajar y tienen la edad para ello. Por eso se llama población económicamente activa. Número 2. Desempleo o desocupación. Es la cantidad de personas en capacidad de trabajar que no consiguen trabajo. Número 3. Subempleo. Se refiere a las personas que trabajan menos tiempo del que podrían según los estándares legales o formas de trabajo. Número 4. Índice de salario real.
Esto mide el aumento o disminución del poder de compra de los salarios promediados. Número 5. Índice de precios al consumidor. Esto es un indicador a lo largo del tiempo de la relación entre el salario devengado por los trabajadores y el costo de vida en que lo invierten para obtener bienes y servicios. También existen condicionantes del mercado laboral, que son distintos elementos sociales, económicos e incluso tecnológicos que condicionan el desempeño del mercado laboral, presentando los siguientes. Crecimiento demográfico. Mientras más gente haya en un país debido a una tasa de natalidad muy elevada o una situación de inmigración continua, más empleos serán necesarios para que todo el mundo cubra sus necesidades plenas. Automatización y tecnificación del trabajo. A medida que las máquinas son perfeccionadas y son capaces de más y más trabajo automatizado, casi sin participación humana, muchos antiguos empleos desaparecen y se requieren trabajadores con mayores niveles de conocimiento o preparación técnica. En cambio, en sectores productivos aún muy subdesarrollados, la mano de obra no calificada sigue siendo necesaria. Políticas laborales. A menudo los estados varían las reglas de juego con que los empresarios pueden contratar a sus trabajadores para darles a estos últimos más derechos y beneficios idealmente, lo cual cambia el costo por empleado para las empresas. A veces, esto puede desencadenar medidas radicales de protección al capital empresarial, como olas de despidos masivos, o por el contrario, puede avivar la llama de contratación. Desempeño gremial. En general, los trabajadores se encuentran organizados en gremios y otras estructuras sociopolíticas de defensa a sus derechos y mediación con sus patronos. A menudo, esto conduce a contrataciones colectivas y otros tipos de contrato que pueden incidir en una captación de nuevos trabajadores, el mantenimiento de los presentes o el despido de alguno de ellos. El funcionamiento del mercado laboral tiene incidencia directa sobre el consumo. La gente desempleada tiende a consumir mucho menos y por ende a contribuir mucho menos con la rueda económica. Si la población desempleada es masiva, su disminución en el consumo puede impactar en las ganancias empresariales y gestar recesiones económicas. Los empleados, en cambio, consumen y se endeudan para obtener bienes y servicios. El ahorro. Los desempleados tienden a vivir de sus ahorros hasta conseguir otro empleo. En cambio, los empleados suelen ahorrar o endeudarse, lo cual inyecta energía al aparato financiero del país. La producción. Unos niveles de producción óptimos requieren de una cantidad de empleos operando con armonía. La falta de trabajadores incide directamente en la capacidad de producción de las empresas. El gasto público. Esto tiene que ver más que nada con los trabajadores en el Estado, ministerios, secretarías, etc., o con los que reciben el paro forzoso, es decir, la ayuda del gobierno o los desempleados, el salario mínimo. Cuando hay muy pocos trabajadores para la cantidad de empleos,
el salario mínimo tiende a aumentar. Cuando es al revés, en cambio, se mantiene estable. En general, el Estado no permite que disminuya.